Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo en este día miércoles 20 de enero del 2021. Como siempre he dicho, quiero expresar que no soy pastora, no soy anciana, no soy ministra, solamente soy una sierva llamada por Dios, quien desde en este video número 1 de enseñanza pues les va a repartir un poco de la palabra para que ustedes puedan tener un mejor conocimiento sobre ella y qué es lo que Dios quiere para los cristianos, cómo llevemos una vida, bueno, no solo para los cristianos, sino también para toda la humanidad, ya que la palabra de Dios es para toda la humanidad. Dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, según la promesa de nuestro Señor, que el día que nuestro Señor Jesús venga por segunda vez a la tierra va a ser el día que ya toda la tierra sepa sobre el Evangelio, conozca del Evangelio. Entonces, para empezar esto, quiero expresar que estos videos son con el único fin de enseñar lo que está netamente en las Escrituras y también con el fin de demostrar de que se puede llevar la palabra de Dios, de que se puede llevar el mensaje sin necesidad de pedir ni un centavo a los siervos. Todo con el fin de que tengan mejor conocimiento y entendimiento de la palabra. Bueno, empecemos con la creación. Vamos a saber, a poder entender quién es Dios, quién es Jehová, quién fue Jesús. Para esto tenemos que en Génesis, en el libro de Génesis, el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de esto quiero explicarles quién es Dios. Así como nuestro cuerpo está formado por 3 partes, esto es bíblico porque aquí también está en la Biblia, esas 3 partes son el cuerpo, el alma y el espíritu. Son 3 partes que conforman un solo cuerpo. Así mismo es con Dios. Dios es uno solo, formado por 3 personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero las tres personas distintas son un solo Dios. Por eso se le llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como les leía en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa? Que Dios se refiere al Padre. Él fue quien creó los cielos y la tierra, pero Él lo creó de palabra. ¿Qué es crear? Crear es idear algo, imaginar algo, diseñar algo. Eso es crear. Entonces Dios, el Padre, creó los cielos y la tierra de palabra. Él solamente con hablar se crearon los cielos y la tierra. Con hablar se creó la luz, se creó el sol, se creó el día, la mañana, pero solamente de palabra. Luego nos vamos a Génesis 2:4, en donde dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esto se relaciona con el versículo anterior. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, aquí nos habla ya no de crear, sino de hacer. Y nos dice, ya no nos dice solamente Dios, como en el versículo anterior. Ahora nos nombra Jehová Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hacer es ejecutar. Hacer ya no es crear, crear solo es diseñar, imaginar. Hacer ya es ejecutar, hacerlo realidad. Entonces, cuando dice aquí que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, se refiere a Jesús. Cuando Jesús estaba aún en los cielos, llevaba el nombre de Jehová. Y fue Jesús, estando en los cielos, quien hizo los cielos y la tierra, quien ejecutó. Dios solamente creó, diseñó. Jehová la ejecutó. Jehová puso en marcha ese diseño, esa creación. Esto me ayudó a entender porque a través de mi profesión, por ejemplo, nosotros los ingenieros, hay un ingeniero que es el diseñador.
es el que hace el diseño del proyecto, pero luego viene otro ingeniero que es el encargado del proyecto o el residente de obra, que es el que se encarga de la ejecución de ese proyecto. Los dos son ingenieros, pero son dos personas distintas. Lo mismo pasa con las escrituras, con esto de la creación. Yo la verdad no sé cuántos pastores o cuántos evangelistas o cuántos predicadores hayan dado anteriormente la misma enseñanza, en cuántas creencias se ha explicado lo mismo. Yo lo que sé es que este es mi tiempo. Yo no me he puesto a buscar esto en YouTube ni a prepararme en YouTube. Yo me he preparado conforme lo que el Espíritu Santo me ha discernido cuando leo las escrituras. Entonces, bueno, como les decía, hay muchas personas, incluso yo no entendía esta parte y yo pensaba que Jehová Dios era el Padre, pero no es así. Al decir Jehová Dios el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, se está refiriendo al Dios Hijo, al Hijo. Dios el Padre es únicamente Dios. No hay otro nombre fuera de Él o conocido de Él. Únicamente es Dios. Por eso es que muchas creencias, el fin de muchas creencias, muy aparte si creen en Jehová, si creen en Jesús, el fin de todos ellos es llegar a un Dios. Y ese Dios es el Dios Padre. Bueno, eso con lo que es la explicación de Jehová, eso es cuando Jesús aún estaba en los cielos, pues se lo conoce con este nombre de Jehová. Ya una vez que Dios decide enviar a su Hijo unigénito a la tierra hecho hombre, ya recibe el nombre de Jesús. Aquí vemos en San Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Qué significa esto? Al decir el verbo, se refiere a Jesús. Y el verbo era con Dios. ¿Qué significaba? Que Jesús, en ese tiempo Jehová, estaba con Dios, con el Padre. Y dice, y el verbo era Dios. Pero no se refiere a que Jesús era Dios, el Padre. Se refiere a que Jesús era el Dios Hijo. Por eso dice, y el verbo era Dios. Pero que Él también era el Dios Hijo. Luego hay otro versículo acá en el mismo San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto me confirma el versículo anterior que les leí sobre el verbo, que al decir el verbo se refiere a Jesús. Entonces aquí me está confirmando, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que Jesús fue enviado a la tierra en forma de hombre hecho carne para que habite entre nosotros. Siguiendo con la enseñanza, también tenemos que en San Juan mismo, capítulo 1, versículo 2, dice, este era el principio con Dios, lo cual hace relación a Génesis 1:1, en donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando en las escrituras encontramos la palabra Dios, únicamente la palabra Dios, se refiere al Dios Padre. Entonces dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí se está refiriendo a Jesús, porque si vemos en el versículo 1 dice en el principio era el verbo. Quiere decir que está todo este pasaje bíblico se lo refiere a Jesús. Entonces, al decir todas las cosas por Él fueron hechas, aquí vemos que nuevamente está el verbo hacer. ¿Ya? Y si se refiere a Jesús y comparamos con Génesis 2:4, allí también dice el día que Jehová Dios hizo, también utiliza el mismo verbo hacer. Entonces vemos que estamos hablando de la misma persona. En el Nuevo Testamento se refiere a Jesús y en el Antiguo Testamento dice el día que Jehová Dios hizo. Aquí esto nos muestra que Jehová y Jesús son la misma persona.
Como ya lo dije, Jehová antes de bajar a la tierra, y lleva el nombre de Jesús cuando ya fue hecho hombre, cuando ya habitó entre nosotros. Incluso aquí nos dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya, en Génesis 2:4 nos dice, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra y el resto de cosas, hizo lo que ya Dios había creado de palabra. Jehová lo ejecutó lo que es las plantas, los animales, incluso le dio vida al hombre. Le dio vida a las plantas, le dio vida a los animales. Por eso este versículo nos explica que dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ya? Esto es una explicación que algunas personas no sabemos, no entendemos. Espero que la hayan entendido. Bueno, y la tercera persona que está conformada por este solo Dios es el Espíritu Santo, el cual muchos ya sabemos que fue el que vino a habitar entre nosotros cuando ya Jesús resucitó y ascendió nuevamente a los cielos. El Padre Dios nos mandó como consuelo al Espíritu Santo, el Consolador, como lo conocemos. Y ese es el que habita en nosotros los cristianos, los que llevamos una vida en comunión con Dios, los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Estamos aceptando el Espíritu Santo de Dios a través del bautismo. Este es la gran verdad, lo que el Espíritu Santo me ha discernido a mí como sierva. No sé si antes de esto haya otra explicación. Y acotando sobre lo que son las creencias de varias personas, pues para mí, si el Evangelio o la iglesia cristiana evangélica Pentecostés es la que más se apega a lo que son las escrituras, porque como siempre he dicho, para mí el Evangelio no es religión. El Evangelio es la mejor comunión, la comunión más directa que nosotros podamos tener con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ya que si en las Santas Escrituras que Dios nos dejó, que fueron inspiradas, que fueron escritas por hombre, pero inspiradas a través del Espíritu Santo de Dios, si en las Escrituras te nombran estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es por gusto, es porque las tres personas existen. Aquí no es que como muchos, como los Jesús solos, no sé qué otra creencia o qué otra religión haya en donde solamente crean en Jesús y no creen en el Padre, no creen en el Espíritu Santo, solo en Jesús. Entonces, ¿por qué está en el Antiguo Testamento? ¿Por qué nombran al Padre? ¿Por qué Jesús, cuando iba a orar al monte, nombraba al Padre? Cuando Jesús fue crucificado, ¿a quién él se dirigió cuando le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Cuál fue la voz que habló desde el cielo cuando Jesús se bautizó y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Entonces, si para los Jesús solo, por ejemplo, esta religión, no existe el Padre, no existe Dios, dicen que Jesús es todo, entonces, ¿a quién se refería Jesús cuando dijo todas esas cosas? Por otro lado, para los testigos de Jehová, que en cambio ellos no creen en Jesús, dicen que Jesús es solamente un ángel que envió Dios o un profeta más que envió Dios, pero que no es el Hijo. Entonces, en la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Juan predicaba que iba a venir el Mesías, el Salvador, ¿a quién se referían? También hay un versículo en Apocalipsis, déjenme ver si lo encuentro, por aquí lo había yo señalado, en donde este versículo, déjenme buscarlo, en donde en este versículo nos dice que, no sé si lo encuentro porque tengo muchos versículos señalados aquí de lo que he estado leyendo,
señalé lo más importante para luego dar estas enseñanzas. Bueno, en el próximo video les voy a indicar la ubicación, porque como siempre he dicho, de mí casi ubicación no de todos los versículos no van a encontrar, porque yo trato de sacar la idea principal que Dios nos quiere hablar, que Dios nos quiere decir, para que puedan entender mejor. Pero ya que es una enseñanza, sí tengo que darle la ubicación para que ustedes puedan ir también al versículo y comprobar lo que les estoy diciendo. Bueno, aquí no encuentro el versículo, pero en el próximo video les voy a dar el versículo que decía sobre el anticristo. Eso sí recuerdo que era en Apocalipsis, y decía que el anticristo es todo aquel que niegue a Jesucristo. En este caso, los testigos de Jehová niegan a Jesucristo, niegan a El Salvador. Ellos pueden ser el anticristo y toda creencia, toda religión que niegue a Jesucristo. Entonces el anticristo no es como nos han hecho creer, que es un ser que va a venir haciéndose pasar como que Jesús y que nos va a engañar, nos va a traer otra enseñanza. No, el anticristo puede ser la misma iglesia, no puede ser una sola persona, puede ser varias personas que creen en esta creencia que le está enseñando el hombre mismo, que no discierne, que no lee todas las escrituras. Por otro lado, la única palabra que nos dejó nuestro Dios son las sagradas escrituras. No hay ningún otro libro que no sea este libro de aquí. Si hay alguna creencia, alguna religión que usa otro libro para enseñar, pues déjenme decirles que están en lo incorrecto, que están en la creencia equivocada. Por eso digo que esta enseñanza no es solamente para los cristianos, es para toda la humanidad, porque aquí vamos a sacar a relucir cosas que el Espíritu Santo me ha revelado, no sé a cuántas personas más, pero yo sí voy a tratar de hacer enseñanzas en general, no solamente para los cristianos, sino para todas las otras personas que están cometiendo un error, y que si llegan a escuchar estas enseñanzas, pues aún si están con vida, o sea, si la escuchan es porque están con vida, aún tienen tiempo de arrepentirse por haber creído al hombre, al discernimiento del hombre, y por no haber leído las escrituras. Lo que yo estoy enseñando es bajo las escrituras, es bajo el discernimiento, el entendimiento, el don que Dios me está dando al leerla, al pasar tiempo leyendo su palabra. Entonces, y la sabiduría que Él, bueno, no desde ahora, siempre Él me ha dado esa sabiduría para lo que ha sido mi vida, para lo que ha sido mi proceso, para lo que fue mi carrera universitaria. Entonces Él, gracias a Dios, siempre me ha dado sabiduría y entendimiento. La verdad es que yo antes no sabía cómo orar, no sabía casi de las escrituras. Sin embargo, en mi vida cotidiana y cuando yo oraba, yo le decía: Señor, nunca me aflojes de tu mano. Señor, abre mi entendimiento, dame sabiduría. Cada vez que yo iba a hacer un examen en la universidad, yo le pedía esto, sin saber que estas cosas eran cosas bíblicas, eran términos bíblicos, lo cual me indica que pues el llamado que Dios me ha hecho ahora no es por gusto. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy, no los quiero cansar. Voy a ver si en la tarde grabo otro video, porque en realidad se demora mucho esto en hacer el video y luego subirlo, ya que a veces la señal del internet no es muy buena. Entonces por eso trato de no hacer el video muy largo, y para hacer la primera clase creo que video de 20 minutos está bien. Voy a tratar de hacer todas las enseñanzas de 20 minutos para que puedan entenderla. No voy a dar testimonios míos ni nada, porque creo que ya di mi parte, mis testimonios en otros videos, en 14 videos diferentes. Resumí todo mi testimonio, porque como
en la Biblia hay partes en donde en San Juan estuve leyendo, en donde dice que muchas cosas, muchos milagros de los que Jesús hizo y muchas cosas de las que Jesús hizo no están reflejadas en la Biblia, no están escritas, porque si escribieran todo lo que Jesús hizo durante su ministerio, durante su vida, no alcanzarían los libros de toda la tierra para contar todo eso. Entonces, lo que aquí Dios nos manda en su palabra es un resumen de, en realidad, todo lo que fue la vida antes de Cristo y después de Cristo. Asimismo, es las enseñanzas que yo le quiero dar, netamente que sean cosas de las Escrituras y no irme a ejemplos ni testimonios ni nada, porque testimonios para dar tengo bastantes, pero creo que así como la Biblia, las Escrituras la resumió Dios, asimismo yo resumí mi testimonio en los videos que hice anteriormente, que son desde la parte 1 hasta la parte 14. Bueno, mis amados hermanos, sin más que decirles, será para el próximo video, para la próxima enseñanza. Cualquier duda, déjenme en sus comentarios que yo les estaré escribiendo, respondiendo. Le agradezco que también pueden seguirme en mi página de Facebook con Estefanía Paola Bowen Cruzati, Estefanía sin E, Bowen con B grande y W. Entonces yo creo que allí ya me encontrarían, porque igual estos videos los subo primero en mi canal de YouTube y luego los comparto en el Facebook. Dios me los bendiga a todos. Será para una próxima enseñanza.